Muy buenas noches directamente desde la Argentina, aquí para Luchadores Firmes hasta el final. Aquí de entre casa, sencillamente, con mi carita lavada, sencilla, y con este hermoso saco chileno. Aquí, hermana Claudia, saludos para Chile. Hemos tenido 2 días seguidos, muy lindos, 2 días y medio de compartir mucho. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo muy importante. Presta atención a los hermanos, y al que no conoce de esto, bueno, también le puede servir. Vamos a acomodarnos bien. Hay un problema en las iglesias, ¿sí? Esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo. ¿Ok? Cuando nosotros entramos al camino de Dios, nos entregamos al Señor, recibimos a Cristo, ¿verdad? Ya en ese minuto donde tú te entregaste a Cristo, y voy a contar un testimonio. Yo ya esto lo hablé en otro video. Por eso traten de ver los videos 1, 2 o 3 veces para sacarle jugo. O si no te interesa, compárteselo a alguien que sí le interesa. Porque tal vez tú dices, a mí no. Bueno, compártelo a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, porque hay gente que sí le interesa. Tus likes, porque tenemos que sostener el canal. Todavía no estoy viendo esos likes, o sea, esos dedos arriba, las manos arriba. ¿Por qué? Porque para algo estamos en el canal, ya lo dije, y porque es de mucho provecho lo que se está enseñando. No vas a encontrar muchos canales donde esté la noticia combinada con la geopolítica y también la parte de reflexión, ¿no? Hoy vamos a dar reflexión, vamos a explicar algo muy importante que estábamos hablando con la sierva Claudia. Cuando tú te entregas al Señor y le dices al Señor, señorea mi vida, me arrepiento de mis pecados, ¿no? Luego la persona te entrega las manos del Señor. A partir de ese minuto, tú sientes un cambio. La palabra conversión para muchos es, me convertí al Señor. No, me entregué al Señor y voy a ir camino a la conversión. Puede llevarte según tu persona y tu carácter y el deseo de convertirte, o también depende de que por qué Dios permite algunas cosas que no entendemos y decimos, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué me entregué al Señor? Si mis cosas no cambian, mis cosas no están bien. Pero seguro que Dios tiene un propósito y tenemos que pasar por varias puertas para ser aceptados por el Señor. Se me estoy arreglando con la colita. ¿Se dan cuenta? De a poco, algunos se convierten más rápido, pero cuidado, me lo decía mi primer pastor. Ahora porque eres una beba en los brazos del Señor y vas a recibir muchas bendiciones, pero después te quiero ver en las pruebas, ¿no? Y tenía razón. O como el matrimonio que se casa, la gente que se casa y al principio todo escucha besitos, abrazos, arrumacos, una noche de luna llena, ¿verdad? Y tal vez pasados 6 meses, 1 año, ¿qué pasó con esa gracia? Con esa cosa tan bonita del primer amor. Ahora tradúcelo
al camino de Dios cuando estás con el Señor. Como que ya tú te sientes apoyado por Dios, pero vuelven tus cosas. No quiere decir que el Señor no esté presente. Pero más bien le quiero hablar de algo que es urgente e importante que la Iglesia lo sepa. Para no extender largo, ¿no? Porque se hace largo. Terminamos con 1 hora. Yo a veces quisiera menos. Quisiera abreviar a veces, pero hay cosas que son inabreviables. Así se lo digo. Esa palabra le meto yo. Inabreviables. Automáticamente la persona puede evangelizar a otra. Mira, recibí a Cristo. Yo me sentía mal, estaba perdida, estaba perdido. Dios me salvó la vida, estaban por matarme o estaba por morir de algo. Y automáticamente me entregué al Señor y fui libre. Porque Dios a veces puede hacer cosas instantáneas. Y la persona está feliz y puede evangelizar. Porque fíjense en la Biblia, siempre recuerden lo que lean en la Biblia, por favor, que no sea un libro más que se lea como el diario, no. Por cada milagro que Cristo hacía, la gente decía, quiero seguirte, y a veces decía, vete y cuéntales a otros lo que yo he hecho por ti. A otros le decía, vete, pero no le cuentes a nadie. Qué raro, ¿verdad? Ese actuar de Jesucristo, pero su sabiduría extraordinaria sabría por qué lo diría. A muchos le decía, hacía milagros públicamente para que la gente supiera que él vino para demostrar que el mundo puede cambiar. ¿Quién es el mundo? Las personas. El humus, ¿no? Los que fuimos sacados de la tierra, porque la palabra humus viene de eso. Entonces, hoy le decía a alguien en un comunicado de WhatsApp, yo sí creo en el cambio. Yo sí creo en el cambio de las personas. Pero eso no quiere decir que no haya personas que nos vayan a defraudar y no cambiar nunca. Yo creo en lo positivo. Porque si vamos a pensar en negativo, para negativo estamos nosotros. Y no es que uno no esté dentro de la realidad. Pero vamos a continuar con esta parte. Tú comienzas a ir a la iglesia, tienes un pastor que te guía al principio, y tal vez Dios te ponga el sentir, como me pasó a mí, de bautizarme con mi madre en un mes. Fue en mi casa, que el pastor vino con un grupo de hermanos, otros que se iban a bautizar. Fue algo muy lindo, muy, muy sencillo, de estilo precario, pero muy lindo. Entonces yo le decía al pastor, fue tan pronto lo que yo sentí, quería bautizarme. Y me dijo, es porque una prueba muy grande te iba a venir y no la ibas a soportar, hermana. Y pasé muchas, fueron más oscuras pero Dios nos va procesando. Pero yo empecé a evangelizar, empecé a ayunar con mi madre, como que tironeaba a mi mamá, parecía un sargento obligando a todos a quererse entrar al evangelio, pero hice entrar. Mi hermano tenía un problema en la córnea y no me olvido más de un hermano llamado Julio, muy humilde, sencillo, oró por él y nunca más usó anteojos.
fue un milagro instantáneo. Por eso yo digo que las iglesias pequeñas, hechas por las manos de un siervo, son las mejores. Yo huyo de las iglesias grandes. Y ahí vamos al tema, y vamos al punto. ¿Por qué? Tú puedes estar 1 año, 10, 20, 30 años en el banco aplaudiendo, y está bueno lo que el pastor predica, todo, tu diezma, todo, pero va a llegar un momento, como a mí me pasó, que estaba en grupo de racimos, algunos dicen barca, otros célula, ¿no? Que es preparándote, y la líder que tenía también me llevaba a la reunión de líderes. Y le dije, ¿por qué me traes a la reunión de líderes? Porque ya estás lista para poder hacer otras cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando ella ya no pudo liderar, que sí le daba importancia a la palabra, vino otra hermana, muy modosa, pero el tema era cómo hacer bizcochuelo. Si iba el bicarbonato o no iba el bicarbonato. Ni hablar de las pascualinas que yo hago, ¿no? Y yo tiempo largo, porque la hermana estaba con el cuadernillo en la mano, que el tema era vender, vamos a hacerlo, vender. Entonces se justificaba con el grupo de hermanos para preparación. Yo le voy a decir algo, yo no aprendí nada. Todo me lo enseñó el Señor. Y ese es el punto. Me cansé tanto de que por cada palabra de Dios que se leía, había una interrupción de que, ay hermana, te traje la revista de cosméticos, salió unos esmaltes de uñas, unos labiales, y yo un día me paré y dije, ¿saben hermanas? Yo sé hacer bizcochuelo, yo vendo Violeta Fabiani, bueno, estaba nombro marcas, 0 marcas, sí hago pascualinas, o sea, tartas. Me miraron todas, porque por encima tenían espíritu de adivinación. Yo me comía 4 reuniones, así se lo digo religiosamente, hasta la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Porque quería estar cerca de Dios. El día que me paré y dije eso, todas me miraron. Y aparte porque yo me callé, porque alguien dijo, ella tiene los agujeros de la nariz más abiertos porque seguro que esa mujer consumió cocaína. El día que yo estallé, me acordé de lo que ya no estaba esa sierva ahí y dije, hermana, ¿en qué momento Dios te reveló que yo consumía cocaína? ¿El Espíritu Santo? ¿El diablo? ¿Quién te lo reveló? ¿Ayunaste? Colorada estaba esa hermana, porque no sabía cómo contestarme. Y le dije, ¿sabes, hermana? Eres una divina. Jamás en mi vida consumí droga. Me la han ofrecido y hasta me la querían regalar. Pero yo nunca consumí ni cigarrillos ni droga. Detesto todo eso. Y tengo prohibido tomar alcohol porque, bueno, no me cae bien. Y esto le dije, hay que hablarlo con el pastor, porque alguien que está usando profecía falsa no puede estar aquí. Una hermana me dijo, no, le dije, no, yo me voy de este lugar, porque no he aprendido nada. En una oportunidad pidieron un resumen de los estudios, porque yo leía en esa época estábamos pasando una mala situación, una prueba con mi familia,
Yo varias veces di testimonio de eso, pero no es el momento para hablar de eso. Pero yo leía el cuadernillo. Pero Dios siempre me llevaba a la palabra. Había una hermana que parecía encantadora, muy rubiecita, la verdad, muy elegante. Entonces mi mamá me dijo, ¿me podés hacer un resumen con texto bíblico? Un resumen, porque era muy largo. Me puse en las manos de Dios. Hice el resumen. Ya para esa época, un impacto porque esa hermana no podía creer de ese resumen. Porque ella no tenía, ahí está, fueron levantadas a dedo, no porque estaban ungidas. El que está ungido no tiene tiempo en la iglesia para hablar del bizcochuelo. Y esa hermana peleaba con todas las hermanas. O sea, era como que se convertía en el increíble Hulk. Entonces yo fui personalmente y vi cómo le rompió a mi mamá el resumen que había hecho. Y le dije a la hermana, el resumen lo hice yo. Y con palabra de Dios. Dije, ok, buenísimo. Bajé, hablé con el pastor Dimiro, de Cristo de la Solución, del cual yo le dije, quiero ser maestra de la palabra, y me dijo, lo que diga será. 8 años de ayuno y de oración. O sea que todo hay que ganárselo. Pero a esta hermana tuvieron que sacarla, porque llegó a agarrar de los pelos a una hermana. Escuchen esto. Ahora tú te preguntarás, ¿y a mí quién me da la unción? ¿A mí quién me da la iglesia? ¿Cuándo yo voy a...? Con mi madre estuvimos, 10 años. Hasta que el Señor empezó a revelarme que no, ya era hora de, como el águila pichón, empezar a volar. El tema era retener a las ovejas que compren el cuadernillo, el diezmo, toda la plata. Y un día le digo al copastor, y le dije, ¿cuánto tiempo vamos a estar todos aquí sentados en el banco? Porque el banco está para la gente nueva. Y yo no soy nueva, con mi mamá. Entonces dijo, no, lo que pasa que lo tuyo está afuera. Y yo no le podía entender esa palabra, que era afuera. Porque yo iba a evangelizar. Ya había estado predicando en la primera iglesia, pero no quise continuarlo porque yo sabía que necesitaba libertarme. Pero lo que yo no comprendía es que el Señor lo estaba haciendo. Según qué persona, y les digo algo más, todos tenemos un espíritu de autoliberación. No sé si para todos. La persona que es resistente a las pruebas o tiene arrepentimiento pronto, que se quebranta con Dios y se arrepiente, esa persona tiene un espíritu de autoliberación. Eso no lo enseñan en la iglesia. Las personas no pueden estar 10, 15 años en un banco con el cuento de Dios no te da el ministerio todavía,
No, eso lo está decidiendo el hombre. ¿Por qué? Porque no quiere que se le vayan las ovejas. No quiere que se le vaya, con el perdón de la palabra, la gallina de los huevos de oro. ¿Comprenden lo que quiero decir? Creo que lo van a entender. Entonces, si yo no oro a Dios y no le pregunto a Él de corazón mi deseo de querer ser maestra de la palabra, querer ser el Señor también espera de ti qué quieres ser. Pero también está cuando Dios te da un llamado, puede darte varios llamados. A mí me empezaron con evangelismo y después fue con la parte de tener visiones y la profética. Y después la parte de guerrero territorial. En realidad, hermanos, el Señor te va a usar para muchas cosas. Y te voy a decir algo que te va a causar gracia. Hay veces que no vas a predicar siempre en un púlpito o en la calle. Escucha esto. Un ministerio también es cuando tú vas y barres la iglesia y cepillas el baño, porque Dios te prueba si tú eres humilde. Si tú dices, no, yo no voy a limpiar el baño porque no es para mí, yo soy un siervo de Dios, el Señor no te va a permitir hacer otra cosa. Acomodar asientos. Van a decir, pero yo nací para esto y para lo otro. A mí me ha tocado, aún predicando y todo, estando en coro, cantando, hacemos coro y cada una cantaba también. Pero yo tenía que ir a limpiar el baño. Y si nosotros no obedecemos, no somos humildes. Y no hay que confundir la humildad con un carácter de firmeza. Si me esperan un segundo, hay calor del Espíritu Santo. Vamos a poner un saquito liviano. Un segundito. ¿Qué hora es, Diego? ¿Qué hora es? 18. Ah. Bien. Otra vez estamos de rojo. Voy a otro segundo. Espérenme un segundito. Hoy se me hizo tarde para todo, les digo. Pero no podía dejar esto porque una hermanita me hizo una consulta de hecho yo tengo que seguir tomando mis medicaciones hasta que ya hay promesa del Señor de sanar, hay promesa, pero mientras tanto tengo que seguir con mis medicaciones porque yo creo los médicos, eso también, pero bueno, pero según también que te atienda. Yo tengo, gracias a Dios, un médico que es de bendición porque no, la verdad, no me mienten nada. Alguno dirá, oh, qué mal lo que está haciendo la hermana. No, normal. Todo lo que me he ganado en la vida, con dolor como esto, tarde o temprano el milagro yo lo obtengo.
pero siempre y cuando sea sincera, no sea hipócrita y colabore con mis hermanos también. Por lo general los que somos del ángulo profético nunca somos creídos, siempre estamos en un cuento de hadas, para muchos. Por eso, vamos a ir a lo directo para que no sea tan largo. Cuando vemos estas cosas que no son del Señor, que te dejen en un banco 20 años, yo escuché una vez un ciego que dijo, hasta que tú no llegas a la prueba, sí, está bien, Dios te prueba hasta lo último, siempre nos va a estar probando. Pablo tenía cataratas en el ojo, Pedro tenía juanetes en el pie, sufría de los pies, y cualquiera diría, pero se hacen milagros. Yo, muchas veces el Señor me dio para bendecir a gente, nos reveló con una pastora que teníamos que bautizar. Yo no lo podía creer. Y después les comentaré algo de la Santa Cena. Y yo tomando medicación. Pero saben una cosa, hermanos, nosotros los que somos de profecía siempre vamos a ser probados. Y casi siempre con el ángulo de la salud. Porque es un trato de Dios con nuestro carácter, con nuestras cosas. Ahora, volvamos al punto para ser corto. Tú no puedes estar 20 años en un banco. Tú tienes que hablar con Dios. Privadamente. Yo aprendí a orar por adentro. Para que el enemigo no escuche. Porque él no tiene acceso a nuestros pensamientos. ¿No? Pero yo evito todo lo que me pueda perjudicar. Que entre espíritu de adivinación, etc. Pero si activamos los ángeles y está el Espíritu Santo, tampoco debemos de temer. ¿Se dan cuenta? Y una hermanita decía hoy, yo no tengo iglesia y no hubo un pastor que me ungiera. Y muchas personas tienen esa pregunta y tienen temor reverente, y a mí me ha pasado totalmente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay envidia espiritual? ¿Ministerial? La hay. Y con el perdón del Señor, ¿no? Tu pastor, tu ministra, pastora, podrá ser muy buena gente, pero si ve, porque ellos ven, y él va a pedir cuenta de lo que ven, que tú tienes un don ya para... Ellos ven si tú oras, ¿no? Se nota en la cara. Yo, por ejemplo, puedo en el Señor distinguir. El otro día pasó una mujer atrás mío en la puerta de la casa y yo sentí algo que no sé, pero me di vuelta y le dije, que Dios te bendiga. Y me dijo, amén. ¿Cómo te diste cuenta? Pasaste y sentí algo en mi espalda. Punto. ¿Se dan cuenta? Ahí nos damos cuenta cómo el Señor confirma todas las cosas. ¿Quién es el que te da el ministerio? ¿El hombre o Dios? Dios te lo da. Desde que has nacido, desde el vientre de tu madre,
tú tienes un misterio. Ya has nacido con el propósito de Dios. Y tú no vas a estar 20 años esperando a que el hombre se digne a decir, primero la ponemos de mujer. Y miren, hermano, antiguamente, si leemos la Biblia, Dios llamaba a incrédulos a su camino. No andaba con vueltas. ¿Qué hizo con Saulo de Tarso? Un asesino, un judeo romano. Era un ortodoxo. Y mataba a los ungidos de Dios hasta que tocó a Simón. A Esteban. Y ya tocó el corazón del Señor. Y dijo estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era muy allegado a Dios Esteban. Y ahí Dios paró a Saulo de Tarso y le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, el que mata a un cristiano está persiguiendo a Cristo. En ese momento lo dejó ciego por un tiempo. Un trato de Dios, como yo le contaba a la hermanita, lo mío es un trato de Dios conmigo, porque Dios a veces nos tiene que parar por nuestro carácter y no debemos faltarle respeto a Dios. Pero el Señor lo fue sanando, lo fue viendo, pero le quedó un aguijón que lo tenía molesto siempre. Yo aún así, todo como estoy, hermanos, yo he predicado y he ministrado muchas personas, apóstoles, pastores, y tenía miedo, así estaba yo. Pero había ciertos profetas que miraban y confirmaban. Yo siempre tengo temor de Dios para este tipo de cosas. Yo hay cosas que aquí no las hablo porque yo creo que se me van a venir todos encima. Ahora, ¿por qué Dios me usaba así de esa manera? Porque es lo correcto. Dios ya te ungió. Tú te entregaste a Dios, te bautizaste, ya Dios te ungió. Debes orar y preguntarle cuál es tu misterio, o tal vez durmiendo por lo general el Señor te unge con don de lenguas, o si no las tienes, que eso no es un problema, no es un problema. Eso no quiere decir que tú no seas un profeta, no seas un evangelista, o lo que te haya dado Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantos de ustedes el pastor me tiene que dar, la iglesia me tiene que dar la unción? Dios ya te la dio, y la persona que te entregó a Cristo también te dio esa unción de parte de Dios. Ya estaba el propósito divino. Y vas a pasar por la prueba de que muchos van a decir, tú estás delirando, tú te crees mejor que los demás, tú eres un arrogante, tú te crees cuentos de hadas. Pero esa gente lo dice porque está triste, porque está mal espiritualmente y necesita ser ayudada.
Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por eso, porque ¿qué es lo que pasa después? Las ovejas se descarrilan, ya pierden la fe. Yo sinceramente me aparté de las iglesias por cuestiones muy feas que a mí no me gustaban. O sea, yo los diezmos que recibía, las primicias, yo las daba a las personas. Había gente con receta de medicamentos. Entonces ya después no se me permitió tampoco, y yo tampoco quise, porque dicen, hermano, usted nos está arruinando, porque no es así. Entonces ahí vemos una política dentro de la iglesia. Tú no tienes por qué estar atado. Eso no significa que no congregues. Si tienes una buena iglesia, cuéntamela que voy. Pero si tienes una buena iglesia, porque la debe haber, ve. Pero tú tienes que tener intimidad con Dios, y solamente Dios te va a entregar el misterio. El hombre lo que puede hacer es bautizarte. Cristo, cuando se bautizó, bajó el Espíritu Santo y obtuvo el ministerio inmediatamente. Como decía el hermano Ávila, que estaba escuchándolo ayer, todo siervo necesita un vientre. Y el mismo Jesús podía venir a la tierra si no venía a través de un vientre maternal. ¿Se dan cuenta? Tú comienzas en una iglesia, eres entregado y bautizado, y a partir de ahí tú tienes que relacionarte con Dios. Ahora que tengo esa madurez, antes no la tenía, ve, abre un club que te salga barato, puede ser muy sencillito, pero predica la palabra. Y luego la gente traerá gente. Pero ahora tenemos la YouTube Iglesia, como digo yo. Predicar aquí. Pero está la gente también escuchar. Pero muchos van corriendo y le dicen, pastor, una hermana dijo esto y esto. ¿Qué crees que te va a contestar el pastor? No, esa persona no es de Dios. Son falsos profetas. Yo con esa lata, hermanos, estoy aburrida. Si todo lo que he hecho durante 31 años con Dios y con todas las pruebas no hubiese sido de Dios, yo no estaría viva. Porque que tú te digas profeta o evangelista, te estás arriesgando a que ruede tu cabeza. Pero cuando tú tienes dudas, si estás sufriendo, Dios te va a enviar a alguien, y no va a ser siempre un pastor, puede ser una hermana. A mí me tocó con una hermana, y cuando me confirmó las cosas, yo empecé a trabajar para Dios. Y después tuve apartamientos de no querer hablar, no querer comer. Esa es otra historia, donde ya hubo un crecimiento más grande con Dios, y ya Dios me dijo claramente, yo soy tu pastor. Ahí me hizo entender lo que era su reino. Yo los dejo aquí con esto. Hay mucho para hablar, pero no te quedes tanto en el banco. Busca de Dios. ¿Cuál es tu sentir? Porque tú tienes un sentir. Tal vez te guste el evangelismo, tal vez te gusta, tú tienes visiones, eres revelado por Dios y tienes palabras proféticas. Bueno, ese es el don profético.
tal vez te gusta orar mucho en lenguas y no lenguas también, significa que tienes un don de intercesión. Mi madre no le gustaba ese don, y yo dije, mamá, es el mejor don que te dio el Señor, porque Jesús es intercesor todavía en los cielos. Yo lo dejo aquí. Esto ha sido Luchadores Firmemente hasta el final. ¿Quién te ha hablado? Rosana, simplemente para que no solamente recibas noticias relevantes, sino también todos los acontecimientos bíblicos y también la consejería y la reflexión bíblica de parte de Dios. Veo mucha preocupación en el pueblo, veo muchas dudas que hay, y al temer tanto de Dios también el enemigo interviene para que muchos ciegos no puedan hablar porque dice estoy pecando, estoy juzgando. Cuidado, una cosa es que tú chusmerees y otra cosa es que Dios te revele algo de alguien o de otros para amonestación. Y ese es el problema que está viendo en este momento. Entonces pues todos los ven como juzgar. No, tenemos que abrir los ojos y saber que Dios está sembrando el trigo de la cizaña. O sea, lean la palabra y verán que es así. Fíjense que Jesús no tuvo ningún respeto por los ortodoxos, que sabía que lo iban a matar. Los llamó prole de víboras y generación de víboras, que hoy está. Bendiciones y bueno, gracias por escuchar y tu like arriba grandote. Y si a ti no te interesa poner comentarios, no los pongas, positivo, negativo y con respeto. Y si a ti no te interesa este video, compártelo a otro que sí le interese. Bye, nos estamos viendo.